A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. La patria ganó a la mafia en las elecciones del domingo 13 de abril. Los adultos mayores y los jóvenes fueron los héroes de la jornada, impidiendo que el Ecuador salte a un abismo preparado por un sector del narcopopulismo que además quería recuperar impunidad. Esta noche tengo el placer de contar con la compañía de uno de los ciudadanos que con responsabilidad convocó al adulto mayor, de un ciudadano que además hizo una serie de publicaciones, incluso con cierta parte de humor, pues acompañándose de una marioneta a la que le daba el nombre de lo que es la Rana René. Bienvenido a Ramiro Rivera Molina y le pregunto cuál es el ambiente que respira el Ecuador tras el triunfo de Daniel Noboa. Gracias, Patricio, muy buenas noches. Yo coincido con lo que el presidente dijo hace pocas horas. Se respira un ambiente de libertad, de sosiego, de certidumbre, de optimismo, porque los últimos días muchos millones de ecuatorianos no dormían. Estaban entre la duda, la angustia, la desesperanza. Muchos padres fueron anunciados por sus hijos que se irían de aquí, que emigrarían, porque no veían si el correísmo triunfaba futuro. El Ecuador logró apreciar que nos íbamos acercando a un abismo. ¿Qué es lo que vio el adulto mayor, el joven que no había votado antes, para asistir masivamente a darle un sí al Ecuador democrático? No, Patricio, yo quiero rendir un homenaje a los viejos y a las viejas, porque a veces se nos endilga de manera peyorativa esa condición. A los abuelos, y tú y yo lo somos. Claro, a los abuelos y bisabuelos, aquellos que tienen en su rostro marcadas las señales de las arrugas, los pliegues de su piel, aquellos quienes caminan más lentamente, pero quienes han vivido, han experimentado, han aportado, han sufrido, han llorado, han reído, han generado vida. Me conmovió ver tanta imagen de la señora que iba casi caminando lentamente, del señor con bastón, de la señora con oxígeno, del abuelo con una silla de ruedas. Sí, yo creo que son gestos que en lo humano me conmovieron. Bueno, te cuento, Patricio, que mi madre tiene 101 años y le exigía a mis hermanas en Cuenca que quería votar. Entonces se reunió la familia y dijimos no, porque como tiene una neumonía, era condenarle a la muerte. Pero mi madre de 101 años quería votar. Homenaje a los adultos mayores en el que me sumo. También algo hicimos en función de una convocatoria y, por supuesto, el jefe del Estado tiene una deuda moral en la línea de buscar robustecer la seguridad social y un sistema de atención médica que sea eficaz y ágil. ¿Cuáles son los principales aciertos del presidente Noboa para haber logrado 1.200.000 votos de diferencia a su favor? Yo más bien diría cuál fue la dinámica que determinó este desenlace. Primero, obviamente, Patricio, asistimos a un relevo generacional. Y a quienes tenemos edad tenemos que comprender que
Es el tiempo de una nueva generación, joven, preparada, con ideas nuevas. Tenemos un nuevo liderazgo. Fíjate tú la paradoja de la existencia, ¿no? Por eso no hay que decir de esta agua nunca he de beber. Hasta hace poco tiempo el señor Correa alardeaba de la juventud, menospreciaba y se burlaba de los mayores. Es que ese es un tema que se cura con el transitar del tiempo y Así todos es. llegarán a ser viejos. Claro. En mi caso tengo 71 años, pero yo me considero más joven que el señor Correa, porque le veo rostro envejecido, un rostro marcado por el odio, por el resentimiento, por el rencor, por la amargura. Exactamente. La toxicidad, la amargura y el odio, yo creo que terminaron por sepultarlo. Es el mismísimo veneno Ujú. que envenenó a su propia organización y que le envenenó a su propia candidata. No nos olvidemos en Quito, por ejemplo, que cuando Barrera se lanza a la reelección, Barrera era un hombre serio, no se puede desconocer. Equilibrado, sensato, prudente, catedrático. El peor enemigo de su candidatura fue Correa, porque le quiso sustituir. Y aquí el peor enemigo de la candidatura correísta fue exactamente el señor Correa. Quiero pedirle a mi invitado de esta noche, el doctor Ramiro Rivera Molina, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, ex concejal, un hombre ligado a la academia y sobre todo un ciudadano responsable, que nos comente cómo nace el personaje de la Rana René. Le vimos de una serie de entregas a través de redes sociales muy simpáticas, muy ilustrativas y por supuesto con diálogos que llegaban a topar los temas fundamentales que estaban en juego. ¿Cómo nace este personaje? Bueno, nace por sugerencia de una hija que me dice, papi, ¿y si haces esto? Pero yo le digo, es una locura. Yo tengo una imagen de seriedad, hasta de agria, hasta una imagen muy seria, y ponerme a hacer esto. Me dijo, no. Hoy la Rana René va a ser un símbolo que, habiendo sido un personaje de los Muppets positiva, porque Rana René es un varón, ¿cómo no? ¿No es cierto? Dice, hoy es el símbolo gracioso, entre comillas, de un acto de pestilencia y de podredumbre que tiene la política. Es que no ecuatoriana. olvidemos que se ponen sobrenombres, apodos, alias a quienes están procesados penalmente, y este fue el caso, y se descubre que quien le pone ese alias a la señora González es nada menos que el tóxico Correa. Claro. ¿Y quién es identificado en los chats de Verduga como Jerónimo Huajiconmote? Es el que les instruye de cómo atacar a la fiscal para destruirla. Así fue. La fiscal reconocida en el mundo entero, a la que le trataba como si fuese una simple delincuente. Es el señor Correa me refiero, el que dice cómo hay para deteriorar la imagen de la Corte Constitucional. El que maneja los hilos de los títeres. Exactamente. Y precisamente eso, la falta de capacidad de cortar el cordón umbilical entre la señora González y el tóxico Correa terminó de hundirlos. Pero no me saques del tema que te estaba planteando. ¿Cómo se desarrolló este tipo de diálogo con la Rana René y el doctor Ramiro Rivera Molina? Bueno, me consigo una Rana René de un amigo, muy viejita la Rana René, y le digo, oye, dice Ramiro, un joven de unos 40 años, dice, te quiero declarar que yo duermo con esta Rana René 20 años. Digo, tienes personalidad, niño. Conozco gente que aún a la vejez duerme con un muñeco o una muñeca, eso es psicológicamente comprensible. Hago el primer video, criticando su comportamiento en el debate al querer pretender imitar a León Febres Cordero en el debate con el presidente Borja y luego al presidente Lazo en Andrés, no mientas otra vez. Luego me sustento en los chats donde alguien le dice, cuando te pregunten a la Rana René, ¿qué libro has leído? No se te ocurra decir la Biblia. Y ella responde, es que no he leído nada más. Y ellos dicen, es que esta no he leído ni siquiera la tapa de un libro. Debo reconocer que fue una estupenda serie de entregas permanentes, responsables,
llenas de humor, pero sobre todo de talento, que toparon el corazón de mucha gente. ¿Cuáles son los errores de la RC? Los más claros errores que ellos cometen. Bueno, Patricio, yo te escuché un análisis y son varios de esos. Yo hice un tweet paradoreando, diríamos, o comparando este famoso viejo libro de este extraordinario poeta Pablo Neruda. Te acordarás de nuestra juventud, el libro chileno. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entonces yo pongo 25 razones de una derrota humillante y un grito desesperado. Ya. Yo creo que ahí hay muchos. El pretender jugar con la dolarización, pecado mortal. ¿Cómo no? Porque la dolarización está incrustada en la conciencia del 95% de los ecuatorianos. El pretender por parte de la señora González que el gobierno suyo era el olvido. No. Ellos mismos nos dijeron prohibido olvidar. Y no nos olvidamos. El tercero, todos los casos de corrupción en donde están metidos los correístas. El cuarto, yo creo que deliberado, Patricio. Deliberadamente. Yo tengo una La hipótesis. conversación corre a Patiño. Yo tengo la No creo hipótesis. que puedan llegar a tanto, ¿no? No, yo tengo la hipótesis de que hay caudillos que tienen miedo a los sucesores. Porque el caudillo pone un sucesor O yo o ninguno. exactamente para manipular. ¿Cuál es una sucesora ideal? La señora Sheinbaum de AMLO. Porque creo que hasta se pone un freno en las cuerdas No, vocales hasta el tono. para hablar despacito y el tono. Pero qué feo. En cambio, tú tienes en historia del mundo y de América Latina, que podemos citar algunos casos, donde el sucesor adquiere su propia personalidad. ¿Cómo no, Ramiro? Y creo que también hay que sumar el apoyo que le da ISA Claro. y la dirigencia de una CONAIE y de un Pachacutic desgastado que se compruebe en las urnas, porque toda la serranía donde tiene alguna influencia el sector indígena, respetable por supuesto, pues pierde de manera brutal. Luisa pierde en toda esa zona, entonces también creo que hay que sumar a los errores. Sin duda, ese es un elemento adicional. El otro, la mediocridad de la propuesta, una actitud agresiva, envalentonada. Prepotente, grosera. Luego un tema. Yo estoy de acuerdo con el principio de condenar la violencia de género, absolutamente. Y creo que la mujer tiene un valor. Pero aquí ya hay un valor juego ético. politiquero. Pero aquí el problema de la manoseo. señora es que ella misma hizo una campaña de sensualización y de sexualización. Por ejemplo, el exhibirse con el reggaetón sucio, como dicen los jóvenes, o como el perreo. Bueno, que a la juventud le guste el reggaetón, le gusta. Sin embargo, A mí en levanta parte me banderas gusta, éticas pero de una claro, supuesta defensa de cualquier tipo de... O de roce. mentir, ¿no? No. Yo orgullosamente nací en Chimbacalle. Luego dicen, no, yo soy de Canuto. Está bien, una hermosa parroquia de la hermosa Sin provincia duda. de Manabí. No podemos negarlo. Luego, eres casada, eres soltera, eso no es un problema. No. Pero dice, vengan, presénteme las carpetas. Una O cosa sea, tremenda. Una cosa bien fea. Ramiro, por el corto espacio de este programa, quiero pedirte que nos hagas tú una relación de lo que tú consideras las obligaciones que contrae el presidente Daniel Noboa Sin tras el resultado electoral. Bueno, yo confío en la madurez del presidente. Y hay un discurso positivo del señor ministro de Gobierno, de algunos Gasca, legisladores, en abrirse. Porque la democracia es verdad, Patricio, es del 51%. Pero el que queda atrás es parte de la democracia. ¿Cómo no? De tal manera que me parece que tienen que abrirse a un diálogo con Pachacuti. ¿Crees tú con que este es el independientes. momento adecuado para abrir un espacio para un gran acuerdo nacional? Sí. ¿Y un gran acuerdo en qué temas, Patricio? Digamos que político, reforma constitucional. Y ahí hay no que dar... asamblea constituyente. La veo muy compleja. Yo también Muy comparto compleja. tu criterio. No creo que el país tenga resistencia en 2 años, 3 procesos electorales. No vaya a ser que en el segundo o en el tercero la tortilla se vire. Porque cuidado,
los apoyos no son para siempre. Sin duda, no, Claro. no hay aquí cheque en blanco que Exactamente. se haya girado. Exactamente. ¿Cuáles son las otras obligaciones del presidente Noboa? Abrir, por supuesto, su gobierno. Yo creo que debe conformar un equipo de gobierno también invitando a gente con mayor experiencia, con canas, hacer un balance entre lo que significa la experiencia y la juventud, pero ofrecerle al país una propuesta de un gran acuerdo nacional sobre temas de paz, de seguridad, de trabajo y desarrollo es fundamental. ¿Qué más, Ramiro? Claro. ¿Qué debemos hacer en términos de energía al futuro? Porque los estiajes regresarán y los apagones regresarán si no hacemos algo en ese sentido. ¿Qué hacemos para salvar la seguridad social? ¿Cómo no? Para que esos viejitos que le dieron el triunfo tengan al menos la certidumbre de tener su pensión jubilar digna y humana. Y mejorarla. Pero por supuesto, ¿qué hacer, por ejemplo, en temas de concesión, de apertura y de inversión extranjera? La gente no viene acá. No tenemos ni el 5% de la inversión que recibe Perú y Colombia. Un país Por sin una crecimiento constitución- está condenado a una situación muy Claro. compleja. Tenemos que crecer. Claro, no vamos a ir adelante con la constitución que tenemos. No quiere decir que hay que revolcarle y una nueva constituyente atolondrada. Cuidado, hay que manejarse con cuidado. Porque yo diría, gráficamente hablando, la legitimidad es como que tus dos manos se unen y alguien las llena de líquido. Alguien Difícil- le da contenido. Difícilmente esa agua va a permanecer en tus manos, Patricio. Se Siempre va a filtrar. Y se filtra en política o cuando no lees bien la coyuntura o cuando no comprendes que la legitimidad no es solo tuya, sino es de quienes votaron por ti porque no querían que gane el otro. Es decir, es un voto en contra de aversión y no necesariamente de adhesión. Es y un porque el voto en ejercicio del defensa. poder desgasta. Sin duda, es un voto de defensa, lo digamos con claridad, del sistema democrático, Así es, del de la sistema dolarización. de dolarización. Es un voto en defensa de un país donde se cumpla la ley, de rechazo a todo lo que tiene que ver con la impunidad. Es un voto especial que hay que saberlo interpretar bien. No necesariamente es un voto que tiene una línea de tal persona porque me gusta por tal situación. Habrá de eso, por supuesto, pero es un voto mucho más reflexivo. Yo te escuché en un comentario que hiciste que me pareció una idea muy inteligente. No es un cheque en blanco. Es así. O sea, es el depósito de una confianza que tú desde el ejercicio del poder tienes que dignificarla. Si consideras que es una credencial para que hagas lo que quieras, de seguro te irá mal. ¿Cómo no? Pero yo tengo señales iniciales de que se comprende Sí, cuál es sin el duda. mandato que se está dando en las urnas, que se comprende que no se trata pues de un fenómeno extraordinario que tiene que ver con un liderazgo y una propuesta ideológica, porque seamos claros, en el Ecuador lamentablemente ya no tenemos ese tipo de propuestas ideológicas. Tenemos que buscar la reconstitución de partidos políticos que le ofrezcan Exactamente. al Ecuador principios programáticos, ideología, escuelas de formación que no las tenemos. Este momento lo que hay es gerencias de campañas electorales y este momento el país se salvó de caer en el abismo de un narcopopulismo. ¿Cuál sería un pedido del ciudadano, del exparlamentario, del hombre de universidad, del ciudadano absolutamente comprometido con su país? ¿Cuál es el pedido al gobierno de Daniel Noboa, sin que ahora ya tendrá 4 años y que no gozará de los 100 días de espera de luna de miel? Tratar de hacer el mejor gobierno posible, comprendiendo de la mejor manera la complejidad de los problemas, trabajando para construir estabilidad, trabajando para que se respeten las reglas, para que haya capacidad de interlocución y de diálogo, no darle espalda a los de abajo, a los pobres, a los indígenas, a los de la tercera edad, con programas estructurales, pero sobre todo, Patricio, lo repito y lo digo, cuidado con la corrupción.
cuidado con la corrupción. Ese es un cáncer que termina matando a la democracia y sepultando a los autores o a quienes hacen silencio por la complicidad. Es así, Ramiro. ¿Qué temas deberían ser tratados en una reforma constitucional que tú planteas y que yo estoy de acuerdo? Una asamblea constituyente, por más que ésta ya no tendría todos los poderes, Por supuesto. por más que ésta ya tiene una limitación, no puede pues dictar cualquier cosa para que regresen prófugos, por decir algo. Por supuesto. Sin embargo, ¿cuál podría ser de alguna manera una diagramación muy ejecutiva de lo que sería una ordenada propuesta de reforma constitucional? Una constitución que tenga el rostro y el signo de los nuevos tiempos, porque la de Montecristi fue hecha para el socialismo del siglo XXI y para un egocéntrico caudillo que está enfermo, que necesita asistencia psiquiátrica. Y lo digo desde mi más profundo corazón, y no trato de ser peyorativo. Introducir algunos dispositivos para mejorar la representación política. Me parece que los famosos distritos deben existir solo para elecciones seccionales. Y para el Parlamento debemos volver a elección de parlamentarios por provincias. ¿Y tal vez 2 cámaras o no? Hay que discutir, creo yo, llega el momento de discutir la posibilidad de una segunda cámara. Porque la primera cámara es la del grito, la del cerebro caliente, donde más se impone la emocionalidad. Y la parte política, la otra la ya segunda está... cámara es la cámara de enfriamiento Y de la además segunda la cámara lectura, de la la experiencia. reflexiva. Por eso se llama Senado, ¿Cómo que no? viene de senectut, de vejez. Una tercera idea, simplificar el sistema de partidos poniendo una barrera de acceso al Parlamento. Es decir, algo parecido a lo que funciona en la República Federal de Alemania y en el Reino de España. Partiendo, estimado Ramiro, de barrer toda esa basura, porque ahora Así tenemos más militantes, entre comillas, de supuestos partidos y organizaciones políticas que habitantes del país. Es una locura. Eso es la demostración de la corrupción. ¿Qué otro tema? En materia de funciones del Estado, quizá retornar a las 3. Hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es un esperpento. Y el Consejo Nacional Electoral tiene que volver a ser un órgano electoral. Punto. Y la justicia electoral tiene que ir a una sala de la Suprema Corte. Sala especializada. Exactamente. Volver a la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Hay que buscar un procedimiento abreviado, pero a su vez reforzado para las designaciones, para que la gente con probidad, la gente más brillante, se preste para los concursos. Hoy, la gente más brillante, la gente más proba y honesta, no se presta para los concursos. Es que no hay porque concursos sabe que todo está serios. amarrado, No hay amañado transparencia. y ya cocinado. Agradezco a mi Y antes de eso, invitado- una sola idea, Patricio. Claro sé que que sí. te voy a robar un minuto. No, ninguno. Aquí hay un precepto en la Constitución ecuatoriana que es tan estúpido, que me decía un observador español riéndose, me decía, solo hay otro país, Ramiro, que tiene, que es la República del Congo, que es el derecho a la resistencia. Esa es una institución medieval. No puedes poner tú en una constitución el derecho a resistirte a la constitución. ¡No! Alemania tiene un precepto parecido, pero es el derecho a resistirse a una tentación autoritaria. Pero dentro de la ley Y finalmente, Patricio, pensemos, ecuatorianos, en colocar un precepto constitucional que elimine, que proscriba a partidos estrechamente vinculados con el crimen organizado. El talento, la madurez, la experiencia de Ramiro Rivera Molina. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,